Podemos hemos venido quemando etapas en la constitución de los órganos del partido a una velocidad endiablada desde el último, prácticamente desde hace ya un año, ¿no? Ahora mismo estamos en proceso de constituir los órganos municipales de Podemos. Esos órganos municipales serán fundamentalmente el Consejo Ciudadano y la Secretaría General. Desde el día 26 de diciembre al día 30, los cerca de 6.200 inscritos de Podemos en la ciudad de Valencia tendrán ocasión de elegir a los miembros de estos dos órganos, a su secretario general y a sus consejeros. Nosotros nos presentamos bajo la marca Claro que Podemos, que es la que empleó Pablo Iglesias para defender su propuesta política y organizativa en la Gran Asamblea Si se puede, y de alguna forma lo que planteamos es una continuación de los mismos valores políticos. ¿Cómo podrían concretarse esos valores políticos? Partiendo del principio de que tenemos una ventana de oportunidad muy estrecha y tenemos que aprovecharla lo máximo posible, porque es una oportunidad histórica. Tenemos que ir a ganar y no podemos plantear esto como un juego experimental. Eso significa que tenemos que tratar de constituir con la mayor fuerza y cohesión posible una mayoría social y política que tenga capacidad de entrar en las instituciones. En la ciudad, desarrollar el proyecto de Podemos en un municipio, entendemos que eso exige vincularse con los actores, con los agentes sociales que desde hace muchísimo tiempo han venido constituyendo los elementos de politización básica. Desde Podemos lo que exigimos es que la política esté en manos de la gente, y durante muchísimos años la política real, la que nos interesa, ha estado en manos de la ciudadanía, haciendo las reivindicaciones fundamentales que queremos incorporar. Para eso, la propuesta de Claro que Podemos en Valencia pasa fundamentalmente por incorporar esas demandas, incorporando también a esos activistas. Nosotros queremos mezclarnos de esos saberes, de esas experiencias, para poder construir el mejor programa electoral, pero sobre todo para poder definir el mejor escenario de participación posible. Entendemos que Podemos es una herramienta y que el Consejo Ciudadano es una herramienta también precisamente para poder activar la participación en el sentido que consideramos fundamental y para poder activar también las demandas que la ciudadanía seguramente, las demandas y las esperanzas que la ciudadanía tenga puestas en Podemos. Para ello hemos configurado una propuesta de Consejo Ciudadano, un equipo de trabajo para el Consejo Ciudadano que de alguna forma dé cobertura a diversas áreas. Necesitamos a expertos en finanzas para poder cumplir con nuestra propuesta de transparencia. Necesitamos a expertos en comunicación. Necesitamos también a activistas contrastados en la denuncia del uso espurio de las finanzas públicas, que se han venido organizando en torno a la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Necesitamos activistas de la PA para llevar nuestra reivindicación de una vivienda digna para todos. Necesitamos a gente que ha estado muy vinculada con los problemas de exclusión de esta ciudad para poder denunciarlos y para poder contribuir con propuestas para resolver los problemas de tantas personas. Necesitamos a gente vinculada con la huerta y con la sostenibilidad para pensar cómo el modelo de ciudad puede mutar hacia un espacio más sostenible e integrador, lejos de la especulación espectacular de los grandes proyectos. Necesitamos una cultura que pueda ser popular y para esto también contamos a gente de reconocido prestigio y activismo. Necesitamos a gente que esté implicada, que sea activista en el derecho a la ciudad, porque frente a las concepciones tradicionales que piensan la ciudad en términos de transporte, en términos de urbanismo, en términos simplemente de servicios, nosotros queremos pensarla en términos de derecho. La ciudad en última instancia es el espacio más próximo, el espacio último que debe de garantizar las condiciones de vida dignas de una persona. Reivindicarla, por lo tanto, como derecho nos parece absolutamente básico. Cada una de la configuración de áreas que hemos pensado como equipo de trabajo para el Consejo Ciudadano, de alguna forma está articulando una respuesta posible para la responsabilidad que tenemos encima. Durante muchos años los partidos políticos se han venido comportando de forma clientelar
con las demandas de los ciudadanos. Se han dirigido a las asociaciones de vecinos, a las plataformas barriales, a los movimientos sociales y les han dicho, más o menos, ¿cuáles son vuestras demandas? ¿Son estas? Muy bien. Puedo incorporarlas en mi programa electoral y si eso vosotros ya me votáis. Ha sido siempre una forma vicaria de vivir la política. La política siempre se ha vivido a través de otros, de estos representantes políticos. Nosotros entendemos que es el momento justamente de cambiar las tornas. Es necesario que la política se viva en primera persona. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos justamente de esto, de la capacidad que tenemos cada uno de los ciudadanos de tomar las decisiones políticas que nos afectan a todos. Cuando hablamos de municipalismo, hablamos de un programa de empoderamiento particular dentro del entorno de la ciudad. La ciudad son sus barrios y en sus barrios hay problemas específicos, demandas específicas, que la gente se reúne y convive y comparte esas experiencias. Lo razonable y lo justo es que un proyecto de transformación social y de empoderamiento en la ciudad pase justamente por dotar de herramientas a esta gente para poder proponer y al mismo tiempo fiscalizar la labor de los representantes públicos. De alguna forma el 15M supuso un antes y un después en todo el proceso al que nosotros ahora creo que estamos aportando esta dosis fundamental de realidad, de concreción y de verosimilitud. Lo que ocurre tras el 15M, si se analizan las diversas encuestas, es que el voto conjunto de Partido Popular y de Partido Socialista, del llamado bipartidismo, ha ido cayendo de forma sostenida e ininterrumpida hasta llegar a donde estamos nosotros. Podemos, de alguna forma, es la herramienta que ha creado la gente para asaltar las instituciones que han estado siempre en manos de gente que servía a otros intereses. Por supuesto, esos intereses no han estado nunca vinculados con la calle, no han estado nunca vinculados con los barrios. Y esta ciudad, Valencia, es buena prueba de ello. ¿Cómo se puede llegar a esa gente o cómo se puede plantear que de alguna forma se puede hacer política de otra forma? En realidad solamente se tiene que recoger la sensibilidad que está en la calle, solamente se tiene que dar un pequeño ejemplo, una pequeña muestra de que esto puede organizarse de una forma potente y real. Ahora mismo en Valencia deben de haber en torno a 1.500 personas participando constantemente en las asambleas de barrio de los círculos Podemos. Lo único que tenemos que hacer es activar esto políticamente para cambiar completamente la faz de esta ciudad. Nosotros en la ciudad, un movimiento como Podemos en una ciudad, no puede sino recoger la voz de la calle estando en la calle. En la ciudad no hay medios de comunicación, en la ciudad no hay encuestas, en la ciudad lo que hay es la presencia física y esa presencia física nos permite articular un movimiento constante de reivindicación que sin duda va a servir de reclamo para que otros tantos se sumen y trabajen en este concepto. Los círculos atraen a mucha gente que se encuentra ilusionada de una forma muy semejante a como pudo atraer el 15M. Y es absolutamente fascinante. El principal valor de una nueva política tiene que ser la ilusión, y esa ilusión está puesta justamente en todas esas reuniones. Lo que pasa es que en todos los movimientos que se mueven al principio, hacer que esa ilusión se vuelva operativa es difícil y es lo normal. Lo que es necesario en cualquier caso es que entre todos seamos capaces de pensar objetivos, que seamos capaces de pensar los elementos concretos a partir de los cuales podemos actuar. La apuesta de nuestro proyecto para el Consejo Ciudadano pasa justamente por promover la mezcla con los movimientos sociales que tienen estas demandas más desarrolladas. Si las demandas desarrolladas durante años de los movimientos sociales, de la plataforma por la auditoría ciudadana de la deuda, de la plataforma de afectados por las hipotecas, de Perlorta, de cualquier Salvem de los que han venido trabajando tan dignamente en esta ciudad, es capaz de mezclarse con la ilusión y el músculo social y político que tienen ahora mismo los círculos, seremos una fuerza imparable. Yo creo que la única línea, el único titular es el de protagonismo ciudadano. Es decir, el momento en el que el aparato del partido se ha demostrado incapaz, precisamente por su ansia representativa, de conectar con la voluntad participativa de la gente, lo que es necesario es abrir cauces, es abrir puertas, es abrir ventanas para que todo el mundo pueda expresar su opinión y para que todo el mundo pueda hacer valer su voto. Eso puede significar
varias cosas. Desde nuestro punto de vista, una de las más básicas es trabajar a partir de un código ético estricto. La honradez y la decencia no pueden, bajo ningún concepto, ponerse en suspenso de acuerdo con estrategias futuribles o convenciones. Es lo básico. A partir de ahí, lo que es necesario es ampliar los mecanismos de participación a todos los niveles. Esto significa mecanismos participativos propositivos, pero también revocatorios. La gente, la ciudadanía, y más al respecto de la ciudad en la que se encuentra, de la ciudad que vive, tiene que ser capaz de decidir al respecto de lo que le afecta, de sus calles, de sus barrios, de sus infraestructuras, pero también tiene que tener capacidad para apelar al representante político y, en el caso de que lo esté haciendo mal, revocarlo. Legalmente esto ahora mismo es imposible, porque son cargos representativos puros. Sin embargo, la apuesta por la que nosotros estamos trabajando y la apuesta que se concreta además en el tipo de contrato ético que planteamos a la ciudadanía tiene que ver justamente con recomponer esa imagen ya perdida de que el político es un servidor de la ciudadanía y como tal servidor tiene que estar efectivamente a su servicio. Yo supongo que la corrupción no es algo evitable desde la buena voluntad, porque a fin de cuentas los seres humanos somos corruptibles. El problema no es ese, el problema no es de confianza y no puede ser de confianza, y cualquiera que insista justamente en el desarrollo de políticas de la confianza va a ser en última instancia siempre carne de la corrupción. Lo que son necesarias son las garantías. Eso significa mecanismos casi automáticos que obliguen a los representantes públicos a ser transparentes en cada una de sus decisiones y en cada una de sus actuaciones. Nosotros podemos actuar en función de un código ético, pero nuestra propuesta no es un código ético que oriente moralmente al político, al representante político. Nuestra propuesta es que ese código ético se convierta en un contrato social nuevo entre los representantes políticos y la ciudadanía, algo que no pueda esquivarse en función de la conciencia, sino que te obligue por ley a funcionar como realmente correspondería a un servidor público. Jaime Paulino es un becario precario. Lo que pasa es que de una precariedad seguramente mucho más favorable que otros tantos que han estudiado lo mismo. Los estudios en filosofía generalmente no deparan un gran futuro profesional para la mayoría. Yo a fin de cuentas tengo vocación de docente, es con lo que me siento cómodo, explicando, contando cosas que creo que ayudan a reflexionar, contando cosas al respecto de la política, contando cosas al respecto de la historia del pensamiento, y la política forma parte de esa misma historia del pensamiento. Tenemos que recuperar esta ciudad para la vida, para las personas, para la ciudadanía, y con el equipo que hemos configurado, claro que podemos.